Juan capítulo 3, versículo 16. Cuando lo tenga puede decir amén, gloria a Dios, aleluya. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si hay libertad, puede decir amén. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bendito Padre Celestial. Me dispongo, Señor, a predicar tu palabra en esta tarde. Primeramente, Señor, reconociendo que sin ti no soy nada. Reconociendo, Señor, que el único grande eres tú. El único digno de gloria y honra, de todo poder, honor y exaltación eres tú, amado Dios poderoso de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Padre, abras el corazón de todos y cada uno de mis hermanos para que tu palabra pueda entrar y ser guardada en el corazón de cada uno de ellos. Y también, Señor, los que nos han de visualizar a través de las pantallas, Señor, de los que nos han de oír, Señor, a través del Facebook, del YouTube y de las redes sociales, Señor, donde también tu palabra es predicada. Bendíceles en gran manera, Señor, abre su corazón para que esta palabra pueda entrar dentro de su corazón y la puedan guardar. Y asimismo, Señor, con la autoridad que me has dado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, todo lo que se opone a que tu palabra sea predicada, todo espíritu contrario al tuyo, todo lo que no te alaba, todo lo que no te da honra, es reducido a nada y es echado fuera en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, bendito Dios, porque hay poder en tu nombre, Jesús de la gloria. Poderoso eres para siempre. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo ayudándome a traer este mensaje. Que sea tu Espíritu Santo redarguyendo en cada vida, en cada corazón, en cada mente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú has hecho y seguirás haciendo. Amén. Puede tomar su asiento, su lugar. Nomás no cese de alabar, porque en medio de la alabanza Él habita. Juan capítulo 3, versículo 16. Lo conocemos de memoria. Y el que no lo conoce de memoria o no lo sabe, pues hoy lo va a saber. Sí, ese capítulo, ese versículo de Juan 3, 16... es que se usa mucho para evangelizar a las almas, las vidas. Y se han alcanzado muchas almas, porque la palabra de Dios no tornará vacía. Cuando dice la palabra, de tal manera, aquí tenemos el amor de Dios, como señala su grandeza sin medida. Porque de tal manera, dice la palabra, su grandeza sin medida, un amor sorprendente e imaginable, un amor por elección y un amor por un acto de voluntad increíble, invencible, un amor que buscó más que el bien. Ese es el amor de Dios para nosotros. Un amor generoso, un amor entregado, un amor dispuesto, un amor permanente, un amor decidido, un amor firme, un amor constante y sobre todo un amor que mostró a un mundo. Y cuando decimos a cuál mundo, aquí el mundo se refiere a la gente, se refiere a las personas. Cuando se dice mundo, se refiere a las personas que habitan en el planeta llamado Tierra, que es donde nosotros vivimos. Se refiere a la gente. Hermano y amigo, este mundo representa a la humanidad pecadora, que no es merecedora del Salvador divino. Sin embargo, a ella va dirigido este amor de Dios, a esta tierra.
Tanto amó Dios a este mundo, tan verdaderamente, que debe maravillarnos el que Dios ame a un mundo tan indigno, que no es merecedor de su amor. Un amor hacia el mundo al que Dios quiso satisfacer su principal y mayor necesidad, que es la salvación para tu alma, que es la salvación para tu vida, que es la salvación para mi vida. Santo es el Señor, aleluya. Para expresar Dios a su Hijo único, hermano, para expresar el grado incalculable de amor expresado a favor de un mundo que no lo merecía, un grado incalculable. No puede entender ese amor tan grande. El amor de Dios es tan grande. Las características de este amor, del amor de Dios, es que el amor da y Dios dio a quien salva, y junto con él la salvación es Cristo Jesús. Siendo la expresión suprema de este amor, Dios no solo dio a su Hijo, sino que lo dio con amor. Por ese pecador, por ese asesino, por ese alcohólico, por ese drogadicto, por esa persona que se encuentra perdida allá afuera sin rumbo y sin dirección. Por ese, el Señor dio a su Hijo único y por amor. ¿Usted daría a su hijo para que pagara por la sentencia de un violador, de un asesino, que merece la muerte por su pecado? Y usted diría, a mi hijo lo doy, que pague la sentencia, cuando no tiene culpa, cuando no tiene pecado, para que pague la sentencia de ese violador, de ese asesino. ¿Usted lo haría? No, hermano, no lo haría. No lo haría. Por eso es que el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es demasiado grande que no lo podemos entender. Si usted se quiere poner a entender el amor de Dios, no lo va a comprender hoy ni mañana. Ni van a pasar los años y no lo va a entender, porque el amor de Dios es tan grande que no se compara con el amor del hombre. El amor de Dios es incomparable. Es un amor tan grande. El hombre hoy te dice te amo, mañana te puede decir que ya no te ama. Hoy te dice yo te amo con todo mi corazón, mañana ya saliste de su corazón, ya no te ama. Así es el hombre, así es el amor del hombre. Por un momento te puede recibir con los brazos abiertos, mañana te puede dar la espalda, mañana te puede decir ya no. Acuérdate, hermano, cómo te encontró el Señor. Acuérdate cómo te encontró el Señor, lleno de defectos e imperfecciones. Y yo recuerdo cómo me encontró a mí. Era un drogadicto, un alcohólico, que no decían que no tenía solución. Me encontró en la basura, cuando todos me dieron la espalda y me dejaron abajo. Ahí estuvo Cristo. Ahí estuvo Cristo. Dios no miró mis defectos ni mis imperfecciones como el hombre. Dios miró la necesidad que había en este hombre. Cuando Dios te rescató a ti también, Él no vio tus defectos. Él vio la necesidad que había dentro de ti. La necesidad que necesitabas ser cambiado. La necesidad de que necesitabas ser transformado. Y me extendió su mano. Y a ti también te extendió su mano para levantarte. Él no miró tus defectos, Él vio tu necesidad y dijo, te voy a ayudar. Porque tú lo que necesitas es ayuda, tú lo que necesitas es salvación, y voy a enviar a mi Hijo único Jesucristo para que te dé vida. El Señor no es como los hombres. El hombre mira lo malo de otro hombre. Dios mira diferente. Dios mira a ese hombre malo, lo bueno que puede ser en sus manos. Dios mira a ese hombre pecador perverso, a ese asesino, a ese que es de lo peor, lo bueno que puede ser en sus manos, pero tiene que ser alcanzado por Dios. Aleluya. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1 versículo 28, dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es
para deshacer lo que es. Dios escogió a los que en el mundo no tienen importancia alguna, para destronar a los que el mundo consideraba grande. Dios te eligió a ti de lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a aquellos que decían que son grandes, para avergonzar a aquellos que decían que para ti no hay solución, para desilusionar a aquellos que decían que tú no ibas a ser levantado por la mano de Dios, que tú ya no tenías solución. Hermano, no tenemos nosotros que olvidar, no tenemos que olvidar lo que Dios dio, fue un sacrificio. Dar a su Hijo único fue un sacrificio que Él hizo. Fue un sacrificio que Él hizo. El amor de Dios se manifestó pagando con la vida de su Hijo el más alto precio que se podía pagar. Tú y yo no podíamos pagar ese precio. Tú y yo, ni un ser humano podía pagar ese precio, porque era demasiado a causa del pecado. Dice la palabra en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo de lo vil, en que siendo de lo peor, Cristo murió por ti. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida. Y primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como el tema lo dice, el gran amor de Dios para tu vida. Santo es el Señor. ¿Cuántos buscaron a Dios? Dios nos buscó a nosotros. Dios vino a nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos y darnos vida y vida eterna. Aleluya. Jesús aceptó nuestro castigo. Jesús aceptó nuestro castigo. Pagó el precio de nuestros pecados. Luego nos ofreció nueva vida y nos compró con su sangre. Él fue el que pagó el precio. No fue el ser humano. Él fue el que llegó a extenderte su mano. Por eso es digno de toda gloria y toda honra. No fue nadie de este mundo. Fue el unigénito Hijo de Dios. Dio a su Hijo único. Y nos compró a precio de sangre. Quiero que me acompañe a Isaías, capítulo 53, del 5 al 7. Amén, aleluya. 53 del 5 al 7 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pues nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿No es grande eso, hermano? ¿No es grande lo que hizo el Señor por nosotros? Herido fue por nuestras rebeliones. Y muchas veces no queremos ponernos a cuenta con Dios. Y muchas veces queremos vivir una vida a nuestra manera. Y muchas veces queremos vivir como se nos da la gana. Y no es así. ¿Cómo pasar por alto un sacrificio tan grande que Dios hizo? ¿Cómo pasarlo por alto, hermano? Cuando a veces entre los mismos hermanos se aborrecen, cuando a veces el mismo cristiano no quiere que aquel se convierta a Cristo. ¿Por qué? Porque es un pecador, porque hace lo malo, porque anda haciendo lo malo, por eso es un pecador, que se quite de aquí, que se vaya de aquí. No es así. Jesucristo mostró su amor aún siendo nosotros pecadores. El hombre, hermano, hace distinción de persona. El hombre dice, a este sí lo amo y a este no lo amo. A este le muestro mi sonrisa y a este le muestro la carota, sí, bien fea. A este sí le muestro la carota de pocos amigos, pero a este sí, porque este me da, yo también le doy.
Y no es así. Jesucristo, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es tan grande. No se compara, como dicen, con el amor de una madre. Jamás se va a comparar el amor de Dios con el amor de nadie. El amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es limpio para tu vida. Qué gran muestra de amor de Dios, hermano, a nuestra vida. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué hermoso, aleluya, ¿verdad? El justo por los injustos, para llevarnos, dice, a Dios. Se escucha el silencio. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él vino a morir por los pecadores, no por los justos. Dice que los escribas y los fariseos, al ver que Jesús comía con los publicanos y pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Como muchos hermanos dicen, ¿se lleva con ese hermano? ¿Con ese hermano que nunca quiere nada con Dios? ¿Con ese hermano que siempre anda haciendo lo malo? ¿Con ese hermano que es bien altivo, bien prepotente? ¿Con ese se lleva? Así dicen muchos. Y Cristo no hizo eso. Él se sentó con los publicanos y con los pecadores, porque él, al oír esto, dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a justos, sino a pecadores. Yo no he venido a justos, sino a pecadores, para que vengan al arrepentimiento, para que se acerquen a mí, para que se laven en mi sangre, para que su pecado sea borrado y su vida pueda ser diferente. A eso vino Jesucristo. Y el que se sienta un santito y quiera estar en un nicho, que se lo haga. Que no lo toquen, no le des agua no le des ni en ese vaso, le des agua a ese tipo, porque me lo va a contaminar. Y dices que conoces al Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia se sentó a comer y a beber con los pecadores publicanos. Ese es el Cristo, ese es el amor de Dios, ese es el amor que demuestra Dios al pecador, demuestra el amor a quien lo necesita. Santo es el Señor, aleluya. Ese es el verdadero amor de Cristo. Por eso cuando usted vea, no diga: ay, que ahí viene. Déjelo que venga, déjelo que llegue, estréchele la mano, dele la bienvenida, sonríale y dígale: ven, Cristo te ama y yo también te amo. Sí, si Cristo se sentó con los publicanos y con los pecadores, ¿tú quién eres? ¿Serás más que el Hijo de Dios para hacerte a un ladito? ¿Serás más que el Hijo de Dios? No eres más que el Hijo de Dios. Dios es más, y el Hijo de Dios siempre lo será Él. Y a su nombre sea la gloria. Dios dio a su Hijo unigénito y mostró su amor. Después de haber hecho todo esto, nos dice: ¿para qué lo hizo? Mire, el versículo dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso lo hizo. Para eso hizo ese sacrificio. Para eso mandó a Jesús. Para eso mandó a su Hijo único. Para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Una vida para siempre. Una vida eterna en Cristo Jesús. Esta vida eterna lograda por el sacrificio de aquel Dios dio por amor, es para los que creen. ¿Cuántos creen? Aleluya. ¿Cuántos creen? Gloria al Señor. ¿Cuántos creen? Hay muchos que creen, pero hay pocos que le creen a Él también. Es de creer en Dios y también creer a lo que dice su palabra. Porque muchos ignoran eso, muchos no creen a lo que dice en su palabra. Que el alma que pecare morirá. Eso no lo quieren creer, aleluya.
habiendo Dios dado a Cristo para que fuera nuestro profeta, nuestro sacerdote y rey, nosotros debemos darnos para ser gobernados, enseñados y salvados por Él, Jesucristo. Quien quiera que cree en Cristo no perecerá, no será condenado por sus culpas, más bien tendrá vida eterna, dice la palabra. El que cree en Cristo Jesús no está condenado, aunque haya sido de lo peor, un gran pecador. No se le tratará según lo merezca sus pecados, pues en Cristo y por medio de su perdón somos hallados inocentes delante de Dios, pero solamente por Cristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Cristo su nombre. Todo esto se trata de la vida eterna, hermano. Pero muchas personas rechazan la idea de vivir para siempre porque llevan unas vidas tristes. Por eso rechazan de vivir para siempre. ¿Y yo para qué voy? Él dice, Cristo tiene vida eterna. ¿Y yo para qué quiero vivir para siempre? Sino más con esta corta vida que siento. Es una vida de tristeza. Ya no aguanto más. Ya no sé qué hacer con mi vida. Mira, mi esposo está en el vicio, en el alcohol, en las drogas. Mira, mi esposa se fue, me dejó, me hizo el otro. Lo que haya pasado, esta vida es muy triste para mí. ¿Y cómo voy a querer seguir teniendo la vida eterna siempre, todo el tiempo? Pero la vida eterna no es la extensión de la miserable vida natural del hombre. No es esa vida. La vida eterna es la vida de Dios, una vida glorificada. En esta vida eterna no hay muerte. En esta vida eterna no hay enfermedad. En esta vida eterna no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, no hay enemigo, no hay demonios, ni hay pecado. Esta vida eterna es una vida santa con Cristo Jesús, pero solamente van aquellos que creen en el unigénito Hijo de Dios, solamente aquellos que creen verdaderamente en Jesús. Esta es una vida para la eternidad en la presencia amorosa y paternal de Dios nuestro Padre, tanto amor para enviar a su Hijo único. Y para que muchas veces se tome en poco lo que Él hizo por nosotros. Pero para esta vida eterna se necesita creer, y usted tiene y nosotros hemos creído, aleluya. La pregunta de hoy es, ¿quieres creer en el unigénito Hijo de Dios? Su nombre es Jesús. Amén. ¿Quieres creer? Porque el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y ha sido condenado. ¿Y cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre amó más el pecado, amó más su maldad que la luz, que es Cristo, que vino a morir por ellos. Prefieren el pecado, prefieren la maldad. Por eso es la condenación. La palabra dice, y esta es la condenación, que amaron más las tinieblas que la luz. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos andan conforme al Espíritu? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted está en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación, pero eso no le da derecho de que usted lleve una vida mediocre, de que usted lleve una vida a medias tintas, de que usted lleve una vida como se le quiere dar la gana, de que usted lleve una vida sin agradar a Dios. Eso no da derecho. El que ha creído en Cristo Jesús debe saber. El que no ha creído en Cristo Jesús debe saber que camina bajo condenación por causa del pecado. Y si esa persona que no tiene a Cristo, que no ha creído y ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, su vida corre peligro. Su vida corre peligro. ¿Por qué? Porque si la muerte lo sorprende, y como ya está condenado porque no ha creído, irá a un lugar de tormento. Porque dice la palabra en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
La paga del pecado es muerte eterna. La paga del adulterio, la fornicación, de la incredulidad es muerte. Por el pecado, por la maldad que practica el hombre perverso, el que hace lo malo, venga Cristo. Y ahora, ¿qué tengo que hacer para no ser condenado a la muerte eterna? A ese lugar, para no ir a ese lugar de tormento, porque dice la Biblia que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado y será echado ¿dónde? Al lago que arde con fuego y azufre, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, y no por un tiempito, por los siglos de los siglos, dice la palabra. ¿Qué de los que no creyeron que Jesús es el Salvador del mundo? Muchos de los que se encuentran en ese lugar quisieran salir, pero ya no hay oportunidad para ellos. La oportunidad es hoy, el día de salvación es hoy. ¿Y cómo puedo entregarme a Cristo? ¿Cómo puedo entregarme a Él? Recuerde que nos están mirando a través de esa pantalla. Y yo creo que almas y corazones van a ser tocados ahí donde se encuentran. Porque la palabra de Dios dice que no tornará vacía, sino que hará para lo que fue enviada. No tornará vacía a Él. ¿Cómo puedo entregarme a Cristo? Primero, tienes que arrepentirte y reconocer tu pecado. Reconocer que eres pecador en gran manera. Reconocer que lo que haces no está bien delante de los ojos de Dios. Reconocer que Cristo murió por ti. Él se entregó por ti, Él pagó la deuda que te pertenecía a ti, pero tú no le ibas a poder pagar. Tienes que arrepentirte. Tienes que reconocer tu pecado. Confesar con tu boca, como dice Romanos 10:9. Ya muchos lo conocen. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación. Aleluya. Después, hermano, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer el hombre? Dejar de practicar el pecado. Tiene que abandonar el pecado, apartarse del pecado y tomar un cambio de rumbo. Eso es el arrepentimiento. Ver que iba en un sentido contrario, que iba en el camino equivocado y hacer ese cambio de rumbo y venir al camino, como dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Necesitas venir a Cristo. Es un cambio de rumbo. El arrepentimiento es un cambio de rumbo, es abandonar el pecado. Y muchas veces de los que están dentro de la iglesia han dicho que se han arrepentido, pero no han abandonado el pecado. Siguen viviendo la misma manera que tenían antes de vivir, como pasaba con el pueblo de Israel cuando iban y era sacrificado, ofrecían el holocausto, y cuando derramaban, dice, la sangre, sus pecados eran purificados, pero ellos volvían a hacer lo mismo. Y eran purificados sus pecados y ellos volvían a hacer lo mismo. Y dice la palabra, dice: al malo le dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y poner mi pacto en tu boca? Si mis palabras, si lo que yo digo te lo echas a mis espaldas, a tus espaldas, ¿qué tienes tú que decir? Si nada más oyes pero no haces, si nada más sabes lo que la Biblia dice pero no lo practicas, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? Dice la palabra. No sea que yo os despedace, dice. ¿Qué tienes que decir? Como le decía también la predicación de Juan el Bautista, que decía: ¿quién os enseñó? Dice, a huir de la ira venidera. ¿Quién nos enseñó a huir de lo que ha de venir del juicio? Diciendo nada más, como decían aquellos: nosotros somos hijos de Abraham. ¿Quién dice que nomás por decir somos hijos de Dios?
¿Quién enseñó a escapar de la ira venidera? Nomás diciendo, yo soy hijo de Dios. Todo el hacha está puesta a raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Más bien dice, mostrad frutos dignos de arrepentimientos. Frutos dignos de arrepentimientos. Y muchas veces solamente dice, yo me arrepiento, pero no hace nada para cambiar su manera de vivir. Yo reconozco que he estado siendo injusto, pero así se queda, no hace la justicia. Yo reconozco que he estado siendo mentiroso, pero así se queda siempre con la mentira. Yo reconozco que he sido un aborrecedor, pero así se queda aborreciendo, porque solamente se arrepiente, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento que diga, de verdad quiero cambiar, de verdad quiero ser diferente, de verdad. Porque ese sacrificio que Dios hizo de enviar a su Hijo no es para pasarlo por alto. Así que mostrar frutos dignos de arrepentimiento, como se acuerda, ¿verdad? Zaqueo también, Zaqueo, que oyó que el maestro venía y venía una gran multitud. Y él se subió a un árbol, y cuando venía pasando el maestro se detuvo. Y se detuvo y lo miró, y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, bájate de tu ego, bájate de tu incredulidad. Bájate de tu altivez, bájate de tu orgullo, ven, porque yo quiero morar en tu casa, porque a tu casa voy a ir. Y si usted nota, iba mucha multitud con él caminando, pero Jesús miró la necesidad en, ¿cómo se llama el chaparrito? Zaqueo. Vio la necesidad en Zaqueo, que había dentro de su corazón, y mire, lo seguía mucha multitud, pero Jesucristo decidió quedarse en la casa de Zaqueo. Así Dios decidió quedarse en tu casa. Pero Zaqueo, ¿qué pasó al escuchar la palabra? Se arrepintió y empezó a dar ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Dijo, si a alguien le debo, se lo volveré cuadruplicado. Porque cuando la palabra de Dios verdaderamente dejas que entre a tu corazón, va a haber un cambio. Porque la palabra de Dios es la que te limpia de todo pecado. La palabra de Dios es la que te va a ir limpiando, pero déjala entrar dentro de tu corazón. Y Jesús decidió quedarse en la casa de Zaqueo, y en tu casa también decidió quedarse. Por eso es que tienes que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Después, aborrecer el pecado, porque el pecado trae la muerte y la separación de Dios. El pecado esclaviza al hombre. El pecado promete vida, pero no, trae muerte. Promete libertad, pero trae una esclavitud. Promete la dulzura, pero trae amargura. Por eso tenemos que aborrecer el pecado. Un arrepentimiento genuino conduce a la salvación. Un arrepentimiento de verdad, no nada más un remordimiento que me remuerde nomás la conciencia porque, me remuerde la conciencia porque no he orado, pero no se pone a orar. Aleluya. No he orado al Señor, pero no se pone a orar, nomás le remuerde la conciencia. Y no muestra el fruto de doblar su rodilla y decir, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Padre amado. Nada más lo reconoce y siempre lo está reconociendo, pero nunca hace nada. Como dice, hay hombres que hablan bonito, pero nunca hacen nada. Y es bonito hablar y es bonito decir, pero es diferente hacerlo, es diferente vivirlo, es diferente hacerlo. Aleluya. Dice la palabra en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero venid luego y ponte a cuenta. Y si tú has pecado, porque hay gente que ya le ha fallado a Dios deliberadamente, ¿sí? Y necesita estar a cuenta con Dios. Pero se ha engañado solamente en su mente que como asisto a la iglesia, voy y vengo, me siento, escucho la palabra y no. Ya le ha fallado a Dios haciendo cosas que no debía, cosas tan malas. Y lo ve como si necesita estar a cuenta con Dios también. Necesita ponerse a cuenta, necesita reconocer que ha vuelto a pecar delante de Dios. Aleluya, porque Él no pasará por alto, dice, no pasará por inocente al culpable. Venga Cristo
Él te espera con los brazos abiertos. Hoy su ira, la ira de Dios, no ha sido derramada. Hoy la ira de Dios no ha sido derramada. Hoy su mano está extendida. Con una mano el Señor está deteniendo su ira y con la otra mano te está diciendo: ven, ven a Cristo, ven ya, sálvate, porque cuando el Señor quite su mano que dice ven, su mano que dice arrepiéntete, su mano que dice entrégate de verdad a Jesucristo, cambia de rumbo, entrégate de todo corazón, esa mano que dice ven, voy a borrar tus pecados, lávate en la sangre de Cristo, un día se va a quitar y va a ser muy tarde. Y no te extrañes si algún día se te va la vida, porque Dios ha dado mucho tiempo para que te arrepientas. Dios te ha dado mucho tiempo para que dejes tu pecado. Dios te ha dado mucho tiempo para que te apartes de esa vida pecaminosa. Y muchas veces han dicho: ¿sabes? Ya no quiero esta vida triste, ya no quiero esta vida de amargura, ya no le encuentro solución. Ven a Cristo, que es la solución. Pronto será tarde y el Señor tiene su mano diciendo: ven, ven a mí. Pronto será tarde, apresúrate, vení luego, dice Jehová. Acepte a Cristo. Hoy es su oportunidad. Y si alguno conoció a Dios y se alejó de Dios, también es su oportunidad. Porque la palabra de Dios dice que Él no quiere la muerte del impío. Y hoy el Señor le dice: volveo a mí. Vuélvete a mí otra vez. Vuélvete a mí. Mira el lugar en la iglesia donde tú te sentabas. Te sigue esperando. Vuelve, el Señor no es como los hombres. Cuando tú regreses, el Señor no es como los hombres que te va a señalar y va a decir: mira, ya regresó el hermano otra vez a los caminos de Dios. ¿En cuánto tiempo se ha de ir para atrás? No, Él no es así como los hombres. Él mira diferente, Él mira con ojos de amor. Pero mira, déjame decirte que un día esos ojos de amor van a ser diferentes, porque va a venir la ira. ¿Sobre quién? Sobre aquellos que no han creído en el Hijo de Dios. Sobre ellos, como dice la palabra, que está irado con el impío. Pero como dice en el Salmo 50 en adelante: al que ordenare su camino le mostraré mi salvación. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Cristo es nuestro Salvador. ¿Hay alguien que se quiera reconciliar con Dios en esta tarde? ¿Hay alguien que diga: Señor, yo le fallé a Dios, pero hoy quiero reconciliarme con el Señor? Hoy quiero hacer las cosas diferentes. ¿Hay alguien en medio nuestro? Nadie nos va a señalar, nadie nos va a criticar, hermano. Solamente Dios conoce su corazón y Dios sabe la necesidad que hay dentro de usted. Ante los hombres nos podemos ocultar, pero delante de Dios no hay nada oculto. Para Dios todo es transparente, para Dios todo lo sabe, Él todo lo conoce de tu vida, Él conoce tu corazón, Él conoce tus pensamientos. A Dios no lo puedes engañar. ¿O hay alguien que quiera aceptar a Cristo? Si no hay nadie, póngase de pie. Pero a través de esa pantalla yo creo en el nombre de Jesús que hay alguien. Y si hay alguien, como dice la palabra, que quiere aceptar a Cristo, si confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación. Tú, amigo que me estás mirando, si quieres hacer esta oración, puedes hacerla conmigo. Es una oración tan sencilla que puede salvar tu vida. Es una oración tan sencilla que va a entrar ese Cristo de la gloria ahí en ese corazón. Ahí va a entrar ese Cristo y puedes decir: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero hoy he oído esta palabra que dice que tú por amor viniste, que tú por amor diste a tu Hijo único para morir por mis pecados, que se puso en mi lugar. Y yo reconozco que soy pecador y que he hecho lo malo. Te pido, Dios, te pido, Jesús, que entres en mi corazón, que me limpies y me cambies.
confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Y con mi corazón creo para justicia, pero con la boca confieso la salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y también para aquel que se apartó, puede hacerlo ahí donde se encuentra. El Espíritu Santo de Dios se encargará de llegar a su vida, de llegar a su corazón, porque el Espíritu Santo es el que redarguye, el que convence al hombre del pecado, dice la palabra. Para aquel que se apartó, el Señor le dice: volveos a mí, vuélvete otra vez a mí. Y repite si quieres conmigo esta oración: Señor, reconozco que apartado de ti nada soy. Reconozco que apartado de ti nada puedo hacer. Reconozco, Señor, que necesito volver a ti. Y reconozco que te fallé, pero hoy vuelvo a ti otra vez. Hoy vuelvo, Señor, para que me des tu perdón. Hoy vuelvo, Señor, a tu presencia para que me levantes una vez más. Hoy vuelvo a ti, Señor, con todo mi corazón. Me arrepiento porque he escuchado tu palabra una vez más.